El llanero que tocó con los Rolling Stones ni es llanero ni tocó con sus majestades satánicas. Hola, soy Arquímedes Machado y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio en donde estaremos hablando de cosas curiosas que espero que te resulten interesantes. Cuenta la historia que un llanero venezolano de Cunaviche, de nombre Juan Martínez, se fue de polizón en un barco hasta Londres, donde viviendo casi como un indigente en el ático de un teatro abandonado, conoció por casualidad a los Rolling Stones. Supuestamente el hombre los escuchó ensayando y comenzó a acompañar el ritmo con sus maracas, cuyo sonido llegó a los oídos de sus majestades satánicas, gracias a la acústica del teatro. Los Stones lo invitaron a que siguiera tocando y al quedar fascinados por su ejecución, decidieron incluirlo en la canción de Simpatía por el Diablo, a la que las maracas llaneras le aportaban un toque especial. La historia relata que después de grabar la canción, a Juan Martínez le pagaron un buen dinero y lo hicieron firmar en los créditos del tema con el nombre de James Martins, así como para ocultar la latinidad del músico. Otras versiones afirman que Juan Martínez viajó por mucho tiempo junto a los Rolling Stones y que luego simplemente desapareció. A pesar de ser una historia bien interesante, llena de gran optimismo e incluso de esas que pueden resaltar el orgullo de la música venezolana y de nuestros instrumentos, la historia es falsa. Hay varios hechos que ayudan a entender que la historia antes mencionada es falsa. En primer lugar, sí, en la canción sí hay maracas, pero en la grabación fue Bill Wyman, el bajista fundador de los Stones, el que las tocó. De igual manera, los Stones nunca tuvieron problema en publicar la nacionalidad de los músicos. De hecho, en su grabación de Simpatía por el Diablo, el músico africano Rocky Dillon estuvo a cargo de las congas, y esto es parte de los créditos de la canción. Para cerrar con estos datos, es conocido que esta historia es un invento, es una creación, una fábula, y de hecho se conoce a sus autores, que fueron el periodista Alfonso Molina y el dramaturgo Rodolfo Santana, aunque la idea nunca fue la de querer engañar a nadie. En el resto del episodio te cuento cómo es la historia original y cómo pasa a convertirse en una leyenda urbana. Cuenta el mismo Alfonso Molina que a mediados de los 80, él y Rodolfo viajaban por carretera hacia la ciudad venezolana de Barcelona, ubicada en el estado Anzoátegui. En dicho viaje, Alfonso comenzó a inventar, en conjunto con Rodolfo, una historia formada por frases que cada uno de ellos fue agregando a la peculiar historia en una especie de contrapunteo, que empezó como un ejercicio de pura improvisación, producto de un juego de creación colectiva llamado Cadáver Exquisito. Cuenta Alfonso que la idea de la historia surgió cuando cruzaban frente al pueblo de Clarines, y fue allí donde nació esta historia. Por cierto, el cadáver exquisito es una técnica creativa que fue muy famosa y usada por los surrealistas en la década de 1920, y que a su vez se basa en un juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turnos en una hoja de papel. La doblaban para cubrir parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para que éste siguiera con la historia. Frase a frase nace la historia de José Gregorio Torrealba, el primer nombre que tuvo el personaje, y que fue producto de la mezcla de José Gregorio Hernández y Juan Vicente Torrealba. José Gregorio era un muchacho pobre de Clarines, que tocaba maracas, que no veía futuro en la Venezuela de finales de los años 70 y que soñaba con viajar a Europa y conocer el mundo. La versión original de esta fábula describe que José Gregorio se va como polizón en un barco mercante que llega a la ciudad de Marsella, y de allí se va a París, donde vivía en lugares para inmigrantes.
Bajo una primavera matutina, pasando al frente del Teatro Olimpia, escuchó una música dentro del teatro. Se coló y descubrió que había una banda ensayando. Eran los Rolling Stones. La canción era Simpatía por el Diablo. Al principio estaba callado y escondido, y solo observaba el ensayo, hasta que en algún momento se decidió a hacer un aporte con sus maracas. Mick Jagger preguntó qué era eso que se escuchaba al fondo. Nadie sabía nada, y cada vez que volvían a ensayar la introducción de la canción, el sonido de las maracas seguía apareciendo. Fue entonces que Mick descubrió a José Gregorio en su escondite, quien sin hablar inglés ni francés trataba de disculparse. Los Stones lo invitaron a sumarse al equipo de percusionistas que dirigía Charlie Watts. La cosa funcionó y José Gregorio se incorporó a sus majestades satánicas. Viajó por todo el mundo con la banda inglesa y en algún momento se convirtió al budismo. Ese es el resumen de la historia original. Pero ¿cómo es que entonces aquel ejercicio de improvisación terminó convirtiéndose en una historia real y además conocida por muchos? Cuenta Alfonso Molina, uno de los autores de esta fábula, que recuerda con humor que esta historia la publicó él mismo en El Nacional, un periódico venezolano muy popular en aquella época y que aún está activo, al menos en su formato digital. La publicación se da poco después de su creación en conjunto con Rodolfo. Sin embargo, dicha publicación no fue más que un cuento, un relato, una breve historia y nada más. La intención nunca fue hacerla pasar por una historia real. El problema fue que pronto comenzó a convertirse en una historia muy popular que todos asumieron como cierta. Sucedió que Napoleón Bravo, un periodista venezolano, se hizo portavoz de este personaje de ficción que muchos pensaron que era real. Lo mismo sucedió con Iván Locher, un locutor radial que en vida fue muy conocido por su afición por el rock. Y así, muchos otros contaron la historia haciendo cada vez más popular a este personaje ficticio de Clarines. Con el tiempo fueron surgiendo nuevas versiones de esta leyenda, que fueron sumando detalles a esta ficción y José Gregorio dejó de ser de Clarines para convertirse en un muchacho llanero, o maracucho o guayanés. En cada versión de la historia no solo se cambiaba la ciudad de nacimiento, sino que en algunos casos también se le cambiaba el nombre. La historia fue tan conocida en aquella época que un día Rodolfo llamó a Alfonso para decirle que había recibido una carta del Consejo Municipal de Clarines para preguntarle cómo contactar a José Gregorio, pues deseaban designarlo hijo ilustre de Clarines. Cuenta Alfonso que después de mucho pensarlo, decidieron escribir una comunicación al Consejo Municipal de Clarines para decirles que José Gregorio había desaparecido. Lo último que sabían de él era que había dado un último concierto en Ámsterdam con los Stones y que de allí se había ido a buscar una vida más espiritual. Y es así como esta historia increíble y ficticia de José Gregorio se convierte también en una increíble leyenda urbana. Así que ya sabes, la próxima vez que escuches hablar de José Gregorio Martínez, de Juan Martínez o del llanero, oriental o guayanés que tocó las maracas con sus majestades satánicas, de seguro te vendrá bien recordar este episodio. Hemos llegado al final de este episodio y espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó y crees que otros también podrán disfrutar de estas curiosidades, no dejes de compartirlo. Nos vemos en un próximo episodio.